Buenos días. Buenos días, estudiante. Buenos días. Buenos días. Ingeniero. Dígame. Dígame. Acosta. Presente. Albán. Albán. Alvarado. Presente. Un día. Presente. Polo. Presente. Arandi. Arandi. Armijos. Presente. Bajaña. Presente. Chávez. Presente. Coronel. Presente. Coronel Mayeli. Presente. Eras. Eras. Escobar. Presente. Presente, Geras. Escobar. Escobar. González. Presente. Guerrero. Presente. Bien. Presente. Herrera. Presente. Vivo. Presente. Izquierdo. Presente. Jiménez. Presente. Marcota. Maracoma. Marcatoma es la cosa. Presente, marca toma. Mazabanda. Presente. Méndez. Presente. Dosa. Presente. Mora. Mora. Morales. Presente. Paula. Presente. Paneso. Paneso. Pelchor. Pelchor. Pérez. Presente. Incay. Presente. Incay José. Presente. Ramos. Ramos. Reina. Presente. Reyes. Presente. Rivera. Roblero. Rivera presente. Roblero presente. Rivera. Rivera. Presente. Rivera presente. Pero no le estoy escuchando bien. Es que está dando cuando ya doy otro nombre, ahí recién dice presente. El profe Ramos, sí, aquí estoy, tenía muteado, perdón, el micrófono. Romero. Presente. Salazar. Presente. Altos. Satisfecho. Presente. Era solo momento de pasión, nomás. Sánchez. Bueno, de tu lado a ese, ¿no? Porque leía de pronto. Micrófono. Sánchez. Brian. No, Bueno, no le escucho a Sánchez Brian, lo siento. Sarmiento. Sarmiento. Solórzano. Presente, ingeniero. Lo que pasa es que... Presente Solórzano. Sánchez Mejía. Sánchez Mejía, yo lo escucho. Sí. Sarmiento. Solórzano. Presente. Suárez. presente. Valencia. Presente, profesor. Vargas. Vargas. Velaña. Presente, profe. Presente, profe Belaña. Vargas. Vargas. Presente, profesor. Vera. Presente, profe. Vera. Presente, profe. Vera. Yagual.
Presente. Yumaglia. Yumaglia. Presente, profe. ¿Quién ha sido nombrado? Escobar, profesor. Escobar, ¿quién más? Arandi, ingeniero. Profesor, disculpe. ¿Quién? Alban Brisa, disculpe. Brisa, ¿quién más? Arandi, ingeniero, disculpe. Arandi. ¿Quién más? Buen día, Pelchor, ingeniero, buen día. ¿Quién más? A ver, ¿quiénes alzaron la mano? Pelchor, Victoria Vera, perdón. Listo. Vamos a arrancar. Envíen al WhatsApp, por favor, los archivos de WhatsApp, perdón, de PowerPoint para la exposición. Mientras pondré un par de videos sobre el tema de hoy, que es la democracia en la vía republicana. Pero voy a hacer un énfasis en los años 79 hasta el año actual. Ecuador, 4 décadas de presidentes. Después de un periodo de estabilidad política, el Ecuador cae en un tobogán de rupturas constitucionales y en una crisis económica que parecía no tener fin. Los políticos perdieron el norte y actuaban en función de sus intereses, que definitivamente no eran los de la gente. Así fue como en 5 años el país tuvo 5 presidentes. En este corto periodo muchas cosas cambiaron. La moneda, la confianza en las instituciones públicas, la tolerancia hacia el accionar político. Y esas dinámicas traerían consecuencias en un futuro hacia el cual la nación caminaba sobre una cuerda floja. Llegó como un huracán. Llevó la narrativa política al extremo con un discurso que caló profundo en un electorado que en 1996 ya pensaba que daba lo mismo arriesgarse por 1000 que por 1500. Un discurso que golpeaba como un látigo a sus adversarios hizo que Abdalá Bucaram solo perdiera las elecciones en Guayas y Pastaza. En el resto del país triunfó arrolladoramente a un Jaime Nebot que en ese momento veía nacer el inicio de su carrera trunca hacia Carondelet. ¡Ven, pescador! ¡Ven, artesano! ¡Ven! ¡Que cuando renazca presidente, nunca más masticarás el hambre y vestirás la desnudez! Júrate por su honor defender la Constitución y las leyes de la República. Juro por la paz y por el pueblo. Desde el inicio, su gobierno estuvo marcado por la informalidad. El presidente Bucaram parecía estar empeñado en demostrar que los rigores rimbombantes del poder no eran cosa suya. Ni siquiera quiso vivir en el Palacio de Gobierno con el argumento de que estaba poseído por fuerzas sobrenaturales. Hablamos del Palacio de Gobierno. Es un palacio que debe ser convertido en biblioteca para la gente mayor de 70 años de edad. Es un infierno, es fantasma, señor. Es horrible dormir ahí adentro con un frío del carajo. Yo soy un hombre joven, que aquí durmió Tamayo, que aquí no me importa un carajo quién durmió. Se declaró loco de amor por su pueblo. Me siento una iglesia, yo me siento uno más. Y cantó, y comió, y bailó mientras el país no terminaba de entender qué era lo que estaba pasando, pero pronto le empezaron a quedar bastante claras las cosas. Jaime Nebot y Rodrigo Borja llegaron a un acuerdo y convocaron a la gente a las calles. El acuerdo quedaría consolidado en esta imagen. Los líderes de la oposición en el balde de una camioneta. Deben ser juzgados y destituidos.
en mi concepto y en el concepto de muchos, por una conducta que vulnera el honor nacional. No hemos sido la tribuna en que se discuten las angustias de la gente para encontrar soluciones. Atrás había quedado 1994, cuando roldosistas y socialcristianos, para repartirse las dignidades del Congreso Nacional, consolidaron el pacto de la regalada gana. Estamos en contra de los demagogos que quieren progreso sin sacrificio. En Quito, miles se volcaban a las calles y en el Congreso Nacional comenzaba a operar el acuerdo que se había cerrado para sacar a Bucaram del poder. Acusaciones de corrupción como la de que su hijo Jacobo había ganado $1 millón en las aduanas empujaron una decisión que se intentó configurar como legal, pero que en realidad se trataba de un golpe de Estado. No quiero que Abraham Bucaram se vaya, pero no a la casa, sino a la cárcel. Pero aquí han pactado. Continúe solicitando, señor presidente. 44 votos por la moción, 34 votos en contra de la moción, 2 abstenciones. Así lo declarara vacante la presidencia de la República y el doctor Fabián Alarcón Rivera ha sido elegido presidente constitucional interino de la República del Ecuador. Así declaraban la incapacidad mental de Bucaram para gobernar apenas 6 meses después de iniciado su mandato y lo destituían del poder, pero Bucaram seguía en el Palacio de Gobierno con sus fantasmas. Sencillamente desconozco lo actuado. Por mí votaron 2.200.000 personas. Son 44 amigos. Hay un pelotón que ha salido del Palacio de Gobierno y que va... Las Fuerzas Armadas le retiraron el apoyo a Bucaram, que no tardaría mucho en abandonar Carondelet, pero decía que él era todavía el presidente, mientras en el Congreso, donde ya se habían declarado psiquiatras, resolvían inventarse también la figura del presidente interino y que ésta sea inaugurada por Fabián Alarcón, a la fecha presidente del Legislativo. Pero se habían olvidado que existía una vicepresidenta de la República, electa por votación popular. La Constitución de ese entonces no contemplaba que fuera ella quien debía reemplazar al presidente en caso de ausencia definitiva, y en el Congreso de ese tiempo cualquier vacío se encargaban de rellenarlo como mejor les pareciera. Rosalía Arteaga al inicio dio batalla, nombró a algunos ministros para que integren su gabinete, pero en el Congreso no quisieron que ella asumiera el poder. Expreso mi disposición de convocar a una consulta popular en el plazo inmediato, con el objeto de que el pueblo, supremo árbitro de la democracia, decida en forma directa a quién corresponde ejercer la primera magistratura del país. Por 5 días gobernó Arteaga. Fue la primera mujer presidenta de la República, pero no pudo hacer mayor cosa porque el pulseo político le terminó arrebatando la presidencia. En estos momentos, el doctor Fabián Alarcón Rivera, presidente del Congreso Nacional, está fraguando un golpe de Estado. Llegó entonces Fabián Alarcón, quien de entrada convoca a consulta popular para que se ratifique su mandato y también para que la gente se pronuncie sobre una asamblea constitucional para que haga una nueva Carta Magna. En el gobierno de Alarcón siguieron las denuncias de corrupción, una de ellas contra su ministro de Gobierno, César Verduga, a quien se lo señaló por un supuesto mal manejo de gastos reservados, y después contra el propio Alarcón por la contratación de personal en el Congreso cuando era legislador. Este gobierno no tiene nada que esconder, sino de absoluta transparencia. Alarcón creó la Comisión Cívica contra la Corrupción y enfrentó un fenómeno de El Niño que provocó pérdidas por más de $1.000 millones. Esto mientras en Sangolquí se redactaba una constitución nueva. 1 año y 6 meses gobernó Alarcón. El día que entraba en vigencia la nueva constitución que se había redactado, tomaba posesión del gobierno también Yamil Maguad, quien había terminado de consolidar su candidatura luego de estar 6 años como alcalde de Quito. En nuestro gobierno respetaremos todas las libertades públicas y los derechos humanos. Hablaremos con claridad, actuaremos con transparencia y combatiremos a la corrupción. 3 meses le fueron suficientes para sellar la paz con el Perú y dar por terminado un conflicto que había costado vidas y dinero
por décadas. Fue en Brasilia donde las dos naciones cerrarían sus diferencias. Esta es una cantimplora usada por soldados ecuatorianos en el conflicto del 41. Aquí llevaban el agua para poder sobrevivir en la selva y quiero que usted la conserve y la guarde como símbolo de que esta paz es permanente. Eran días felices de optimismo, pero la peor crisis financiera de la historia de la República se estaba gestando. El petróleo alcanzaba precios bajos históricos, el país era golpeado por el fenómeno del Niño y la mancha blanca. El precio del dólar reflejaba el estado de la economía, incrementaba su valor todos los días. Por otro lado, la ley de instituciones financieras permitía que la banca incurriera en libertinajes al reducir al mínimo los controles, dando así rienda suelta a los créditos vinculados, préstamos que la banca otorgaba a sus accionistas y que nunca se recuperaban. En 1998 cayó el primer banco. Era el inicio de una cascada. Filambanco, el más grande del país, estuvo también en problemas y recibió 870 millones de dólares en créditos del Banco Central para afrontar la crisis, pero todo el dinero que se le entregó caía en un barril que no tenía fondo. Poco tiempo después, otro de los bancos grandes amenazaba con caer, el Banco del Progreso. Y el pueblo quiere plata, doctor Aspiazu, no quiere promesas. Desde entonces, cuando el gobierno toma una decisión polémica que marca la historia moderna del país y de su gente. A fin de preservar la estabilidad de la reserva bancaria. No vamos a tocar un centavo de nadie. Se había instituido el feriado bancario, que se extendió por 5 días y que luego se levantó parcialmente, porque igual prohibía a los clientes disponer libremente de su dinero. Solo se les permitía retirar el 50% de lo que tuvieran en sus cuentas, pero nada funcionó. En este momento no tengo absolutamente nada. La crisis financiera dejó pérdidas por 6.000 millones de dólares y mató al Sucre. Pero no solamente eso. El sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. A $1 de más, ¿verdad? Ya no azules, a $1. La dolarización generó un malestar mayor en una población que había visto gravemente herida su economía. Así, en enero, manifestantes se tomaron la capital de la República exigiendo la renuncia del presidente. Creo que la renuncia del doctor Magua debe contribuir a esta paz. El 20 de enero, una manifestación indígena se tomó el Palacio Legislativo y entonces un sector de la oficialidad de las Fuerzas Armadas decidió respaldar a quienes protestaban. Y se formó una junta de gobierno constituida por el entonces presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, el presidente de la Corte, Carlos Solórzano, y el coronel del Ejército, Lucio Gutiérrez. Compañeros, ganó Ecuador. Aquí está el triunfo de nosotros. Sabíamos que los militares estaban con nosotros. Hoy el pueblo ecuatoriano, en forma soberana, democrática, mayoritaria y con mucha esperanza, ha tomado la decisión irrenunciable de refundar el país. No podía haber renunciado porque no podía conectar la cantinflada de anoche, dándoles un pretexto para que se tomen el poder un grupo de golpistas. Segundo, no podía de ninguna manera abandonar el cargo. Un presidente derrocado ni renuncia ni abandona el cargo. Está derrocado y si ahora podemos volver a la democracia con el vicepresidente, hagámoslo con decisión para el bien de todos. Comenzaría entonces un proceso de aprendizaje a una nueva moneda, a un nuevo escenario social donde la migración ocuparía un lugar preponderante en la realidad de los ecuatorianos. Eran los días de la incertidumbre y aun cuando algunos creyeron que la clase política no podía tener una crisis mayor, se equivocaron del medio a la mitad, pues se estaba subestimando su capacidad de siempre poder llegar más bajo.
dispuesta a jugar con la Constitución generaron el ambiente propicio para la certeza de contar con una democracia débil y con una clase política dispuesta a jugar con la Constitución generaron el ambiente propicio para que los errores continúen. La institucionalidad era poco menos que una utopía. Todo esto terminó generando una base de descontento de la que se aprovecharían luego los populistas del siglo XXI. Así llegaba al poder Gustavo Noboa, quien ratificaría la dolarización. La verdad es que se convirtió en el ejecutor de una medida que, pese a los detractores, las protestas y el feriado bancario, se mantuvo. Recomponer la economía del país en estado calamitoso sería su prioridad. Hago un llamamiento a la unidad nacional, a la reconciliación nacional y a la solidaridad entre ecuatorianos. Iniciemos juntos, sí, juntos, el largo y sacrificado camino que nos conducirá a la conquista de un futuro de esperanza. Renegoció la deuda externa en medio de una coyuntura internacional que mantenía el precio del petróleo a la baja. Pese a ello, impulsó la construcción del oleoducto de crudos pesados, que, como todas las cosas en el país, tuvo también una férrea oposición de grupos ambientalistas y de algunos políticos de turno. El oleoducto va y va por donde tiene que ir, donde sensatamente diga la técnica y no cuatro majaderos y alguno que otro alcalde que quiera otra cosa a costa del oleoducto. Pero Noboa sería presidente de un país que se iba quedando sin gente. Nunca se pierde tanto como cuando se pierde a la familia. Por eso la crisis financiera tuvo dimensiones de catástrofe para miles de ecuatorianos. Es que fue mucho de todo. Los bancos cayendo, la plata congelada, la dolarización de la economía que generaba estabilidad, sí, pero pulverizaba los ingresos de los trabajadores. A pesar de que tenemos capacidad para trabajar, se nos cierran todas las puertas. Entonces, ¿qué más nos queda a nosotros los ecuatorianos? Salir de este país, que es nuestro, pero sin embargo no nos da la oportunidad de trabajar. Entre 1999 y 2006, más de 900.000 ecuatorianos salieron del país y no volvieron. Se iban dejándolo todo y ese todo era solo la familia, porque lo demás ya lo habían perdido. El gobierno de Gustavo Noboa no estuvo exento de protestas. Y es que propuso incrementar el IVA para dotar de recursos al gobierno al 15%. Para bien del país, es una medicina que puede ser dura, pero va a salvar al enfermo. En 2002 hubo elecciones y el coronel insurrecto de 2 años atrás se postulaba para llegar a la presidencia del país con el respaldo del movimiento indígena y del movimiento popular democrático. Así, Lucio Gutiérrez se hace con el poder, pero la luna de miel no duraría demasiado. A su alrededor, Gutiérrez levantó un cerco con militares a quienes colocó en ministerios y empresas estratégicas del Estado. Yo tengo que gobernar con gente en quien confío. Y dentro de esa gente están los militares. Yo también les pregunto, ¿acaso quiere la gente que gobierne con mis adversarios políticos? Una gira por Estados Unidos donde se reunió con las más altas autoridades de ese país. Marcó la ruptura con sus aliados de izquierda. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. En la lucha permanente por alcanzar la paz en el mundo. Por fortalecer la democracia. Por reducir la pobreza. Por combatir el narcotráfico. Y también por terminar con otra lacra humana como es el terrorismo. Gutiérrez ordenó un aumento del precio de los combustibles con un consecuente incremento en el costo de la vida que motivó a que nuevamente la ciudadanía salga a las calles a exigir rectificaciones. Buscando estabilidad política, Gutiérrez empujó la construcción de una mayoría legislativa con el apoyo del PRIAN y del PRE. Ellos se encargarían de destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, reemplazándolos por personajes afines.
El proceso de cambio encumbró a la presidencia de la Corte a Guillermo Castro Dájer, amigo personal de Abdalá Bucaram, quien con algunos procesos penales en su contra mantenía su refugio en Panamá. La nueva Corte, como se lo esperaba, anuló los juicios contra Bucaram, contra Gustavo Noboa y Alberto Dajic, y el país comenzaba a incendiarse. ¡Aquí está Yalá! ¡Con el pelo más blanco! ¡Con menos pelo que antes! ¡Con 8 años más! ¡Más maduro! ¡Más sereno! ¡Más responsable! ¡Más tranquilo! ¡Pero más loco! ¡Para romperle el alma a la oligarquía ecuatoriana, carajo! Esa oligarquía que me acusa, quiero decirles que yo soy un dictócrata. Dictador para la oligarquía corrupta y demócrata para el pueblo ecuatoriano. Quito fue el epicentro de las protestas que se extendieron por semanas. El 15 de abril, Gutiérrez declaró el estado de emergencia nacional, cesó a la Corte Suprema de Justicia, a su corte, y suspendió varios derechos civiles como la libertad de expresión, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión. Con ello, perdía la mayoría legislativa y comenzaba también su caída del poder. Las protestas eran cada vez más violentas. El gobierno había ordenado a la fuerza pública mantener a raya a los manifestantes que lo querían fuera de la presidencia, pero el 20 de abril los uniformados decidieron que no obedecerían más. Resuelve declarar que el coronel Lucio Gutiérrez Borboa ha abandonado el cargo de presidente constitucional de la República. Mientras tanto, los legisladores desde el edificio de Ciespal en Quito consolidaban una nueva ruptura del orden constitucional. Los forajidos llegaron hasta la Plaza Grande y Gutiérrez iniciaba su escape en un helicóptero que lo llevaría hasta el aeropuerto, pero la pista también había sido tomada por sus opositores y buscó refugio en la Embajada de Brasil, de donde solo salió para ir hasta La Tacunga, donde un avión militar de ese país lo esperaba para llevarlo hasta donde tendría un breve exilio. Intereses de la patria, la democracia y del pueblo ecuatoriano. Lo juro. Si así lo hacen, que la patria lo reconozca. Refundaremos una república que abra las blancas escuelas, los limpios hospitales, que abra las fábricas, las empresas que han cerrado, que Eran las circunstancias que llevaban a Alfredo Palazzo al poder, médico guayaquileño que en meses anteriores ya se había distanciado del régimen. Sus primeras horas como presidente fueron realmente críticas. Estuvo atrapado en el edificio donde fue posesionado sin protección y con cientos de manifestantes en el exterior que pedían que se fueran todos. ¡No vale, fuera mía! ¡Sinvergüenzas! No se puede seguir burlándose del país. ¡Elecciones! ¡Váyanse todos! ¡La democracia es única! se terminó cualquier posibilidad de dictadura, de rompimiento constitucional, de vivir sin Dios ni ley. El día de hoy entramos en primer lugar en la legalidad constitucional. Una vez que llegó la calma, vinieron los rigores del poder. Nombró un gabinete donde destacaba la presencia de un desconocido economista que tampoco se quedaría mucho tiempo porque tenía su propia agenda. Alfredo Palazzo impulsó el establecimiento de un seguro universal de salud. Durante su mandato evitó que el Ecuador interviniera directamente en el Plan Colombia y denunció las afectaciones que el Ecuador sufría producto de las fumigaciones que se realizaban del otro lado de la frontera y de los desplazamientos que conllevaba la violencia. Intentó desarrollar una reforma política a través de una consulta, pero no encontró una vía expedita para ello. Solo había bloqueos. Yo no estoy planeando una asamblea constituyente. Yo planeo que ahora tratemos de reforzar las instituciones democráticas que estuvieron a punto de desaparecer, como Congreso, Ejecutivo, Judicial, Fuerzas Armadas, partidos políticos. Con él terminaba un largo periodo de inestabilidad política e iniciaría la aventura que tuvo como nombre y como apodo Revolución Ciudadana.
Rafael Correa aparecía de la nada con un proyecto político que proponía reformarlo todo. No había advertido que para lograrlo tenía pensado tomarse todos los poderes del Estado. Convocó a una asamblea constituyente y allí se creó una constitución que fue un traje a la medida de su discurso. Esta Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que busque superar el bloqueo político, económico y social en el que el país se encuentra. Su gobierno fue plebiscitario. Consultó al pueblo en distintas ocasiones, lo mismo la legalidad de los juegos de azar, sobre las corridas de toros o para meterle las manos a la justicia. Que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter. Para mejorar esa corte con la que nadie puede estar satisfecho. ¿Y qué tiene eso de extraño? No llevaba mucho como presidente cuando se produjo el bombardeo de Angostura. Fuerzas militares colombianas ingresaron a territorio ecuatoriano donde se había instalado un campamento de las FARC. Murieron 22 guerrilleros en el ataque, entre ellos el segundo comandante del grupo terrorista, Raúl Reyes. Que de haberle dicho al gobierno ecuatoriano habría fracasado el operativo, que no era contra un arcano. Correa se alineó con el socialismo del siglo XXI y su política económica se fundamentó en una altísima inversión estatal apalancada, primero por un petróleo que se cotizaba por encima de los $100 y luego por un endeudamiento externo cuyas condiciones han sido duramente cuestionadas. El 30 de septiembre del 2010, una protesta policial por una reforma legal a la que acudió el entonces presidente terminó, según la narrativa oficial, en un intento de golpe de Estado. ¡Quieren meter al presidente! ¡Aquí está! ¡Mátenlo si quieren ganar! ¡Mátenlo si quieren ganar! ¡Mátenlo si quieren ganar! ¡El Estado no dice libre! Aunque el presidente Correa se reunía con sus ministros, daba disposiciones a Fuerzas Armadas y entrevistas a medios internacionales, trató de posicionar la idea de que estaba secuestrado. Ordenó que se realizara un operativo de rescate que terminó sacándolo en medio de un tiroteo entre militares y policías del hospital en el que se encontraba. 8 muertos y 274 lesionados quedaron como resultado de esa jornada. Alguien cayó herido, pero la camioneta con el presidente de la República salió. Durante sus 3 mandatos consecutivos se hicieron grandes obras con grandes sobreprecios. Carreteras, hidroeléctricas, $1.500 millones se gastaron en una refinería en Manabí, que hoy luce de esta manera. Más de $2.200 millones en repotenciar la refinería de Esmeraldas, que hoy sigue con problemas estructurales. Se compró una flota de helicópteros Drup, de 7 se cayeron 4. Los otros 3 fueron retirados de operación. Se hicieron escuelas del milenio, grandes estructuras, pero que dificultaban el acceso a la educación por su lejanía. Impulsado por el resorte ideológico del socialismo del siglo XXI, construyó un edificio en la mitad del mundo que costó $45 millones y lo donó a UNASUR para que sea su sede. Correa vivía el clímax de su relación política y personal con los líderes de una izquierda que gobernaba la mayoría de países de esta parte del continente. En esta nueva era democrática. 40 años de democracia pueden ser mucho o poco tiempo, depende de cómo se mire. Lo cierto es que en las últimas 4 décadas Ecuador debió tener 10 presidentes, pero han sido 14. Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, Yamil Maguad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio,
Rafael Correa y Lenín Moreno. No ha sido entonces la estabilidad la característica de nuestro estandarte político. Vamos a ver a continuación la primera parte de un breve repaso de nuestro último periodo democrático. Desde muy temprano en horas de la mañana se ha notado enorme afluencia de público interesado en dar su voto. Era un 29 de abril, pero de hace 40 años, cuando los ecuatorianos regresaban a las urnas. Tiempos habían pasado desde la última vez, que había sido en 1968, antes de que los militares se instalaran en el poder por toda una década. La elección de las Fuerzas Armadas a ratificar una vez más el plan de reestructuración jurídica del Estado, a fin de que el país entre cuanto antes en ejercicio pleno de la vida democrática y constitucional. Amplias eran las expectativas y la gente acudió masivamente a las urnas. De los 7 millones de ecuatorianos que eran entonces, solo podían votar poco más de 2 millones y le dieron el triunfo a Jaime Roldós Aguilera, empujados por su promesa de cambio y su discurso certero y de fuego. ¿Sabed qué es lo que reclaman en el Ecuador de 1978 los moradores de la mayor parte de los pueblos ecuatorianos? Agua, agua. Este es un país que tiene sed de agua y sed de justicia. Desde el 10 de agosto de 1979, desde ese primer momento, a la nueva democracia ecuatoriana se le veía la quilla. La democracia no es perfecta, pero es susceptible de perfeccionamiento y por ello siempre será la forma condigna de existencia humana. Maniobras fraudulentas, intentos golpistas, calumnias y hasta el derramamiento de sangre fraterna aparecido con la pretensión de cerrar el paso de la democracia. 1 año y 8 meses duró su mandato. Fue un 24 de mayo, luego de dar un discurso en el Estadio Olímpico Atahualpa, que Roldós moría en un accidente aéreo. Invoco la ayuda de Dios y del pueblo ecuatoriano para continuar la transformación social y económica iniciada por usted. Adiós, señor presidente. Y Osvaldo Hurtado asumía el poder de un país con problemas económicos que reclamaba abiertamente por las medidas que se adoptaban desde el gobierno. Varias leyes enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Representantes que establecen impuestos, no para los hombres pobres del Ecuador, no para los trabajadores, sino para los adinerados. ¡Dan techo y empleo a nuestra gente! En 1984, León Febres Cordero llegaba al poder, en una campaña que en recta final lo enfrentó a Rodrigo Borja Ceballos. Cuando le entregué la documentación, ¿se acuerda, doctor Borja? Y se negó a aceptarla. ¿Se acuerda, doctor Borja? Mírenme, pues. Mírenme. Fue un presidente de derecha, pero lo mismo que se reunía en Washington en la Casa Blanca, visitaba a Fidel Castro en La Habana. En su gobierno hubo enfrentamientos con el grupo terrorista Alfaro Vive Carajo, organización que asaltó, secuestró y asesinó a civiles y uniformados. Una de sus acciones más notorias fue el secuestro del banquero Naim Isaías, a quien mataron mientras se desarrollaba una operación de rescate. Las acciones contra Alfaro Vive redundaron en acusaciones de violaciones a los derechos humanos. En 40 años han pasado tantas cosas. En 1987, un grupo de militares secuestró al presidente León Febres Cordero en la base de Taura. ¡General Vargas! ¿Qué va a pasar con la democracia? La democracia la rompe el presidente del Ecuador no teniendo palabra de honor. En 1987, un terremoto hizo pedazos el oleoducto, interrumpiendo las exportaciones petroleras y agravando la ya difícil situación económica. En 1988, Rodrigo Borja Ceballos asume como presidente. Los problemas con que heredamos del país son tan grandes, tan graves, tan profundos, tan persistentes, que se requiere, como dije antes, una junta de médicos, y esto lo dije en la campaña electoral, para buscar las soluciones adecuadas. Durante su gobierno se dan las primeras grandes movilizaciones de la naciente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que exigían un Estado plurinacional, territorios autónomos y mayores derechos para sus comunidades.
Los 2 primeros años tuvo mayoría parlamentaria, pero a mitad de periodo perdió el control del Congreso y la política circular del Ecuador, donde todo, una y otra vez, se repite. 71 años tenía Sixto Durán Ballén cuando asumió como presidente de la República en 1992. Intentó implementar un proceso de modernización del Estado, pero más pudo la guerra. Su vicepresidente fue enjuiciado políticamente. El Congreso no tuvo los votos para censurarlo, pero igual Alberto Dajic renunció al cargo. En 1995, Ecuador se enfrentó militarmente al Perú, en el Alto Cenepa. Allí las Fuerzas Armadas obtuvieron su primera victoria militar de la era republicana y el país se había cohesionado ante la agresión externa. Para Abdalá Bucaram, la tercera fue la vencida. Se postuló para la presidencia en 1988 y llegó a segunda vuelta con Rodrigo Borja. Lo volvió a intentar en 1992. A esas alturas, Bucaram ya tenía problemas con la justicia. En 1990, en el Congreso se intentó darle una amnistía y la sesión terminó en agresiones. Señor, que vean los medios de comunicación. Señor. Alguien atacado por la espalda por un diputado del PRI. Esta es una guerra. Cuando finalmente ganó en el 96, ofrecía un gobierno a favor de los pobres. Denunciaré todo lo malo que encuentre en mi gobierno. Seré el principal fiscal del mismo. Y aspiro que todos los partidos políticos, incluido el Partido Social Cristiano, me ayuden en el proyecto de gobernabilidad. Porque los pobres del país nos necesitan. Pero su presidencia duró 5 meses y 25 días. Propuso la convertibilidad en el país de 4 sucres por dólar. Los legisladores declararon su incapacidad mental para gobernar y lo destituyeron. Señor presidente. Bien, ¿qué les pareció? Bueno, a mí me faltó un video, pero ya estamos con el tiempo. Faltó el video de la época de Roldós Hurtado y me faltó un video de... No, sí, es el de Bucaram. Está casi todo. Ah, el de Lenín Moreno faltó. Bueno, el Lenín Moreno ya ustedes casi lo vieron todo el periodo. Pero el de Roldós y Hurtado me falta. Ahí mismo lo pongo si nos alcanza el tiempo. Veamos algún grupo que vaya a exponer. ¿Qué grupo toca? Rivera, Valencia, Roblero, Indio y Escobar. Ingeniero, una pregunta. ¿Puedo exponer con la cámara apagada? Porque como tengo mal internet, entonces después se me va a antecortar. No sé si me lo permite. Me dice cuando diga siguiente para yo cambiar de diapositiva, ¿ya? Ya. Okay. Buenos días, compañero, profesor.
Somos el grupo 7 y el tema que les voy a hablar es sobre la evolución de la democracia en el Ecuador desde la perspectiva constitucional. En el Ecuador, el tema de la democracia es tratado desde ópticas diferentes, que tienen anclaje y escuelas teóricas distintas. Así existen varias corrientes como procedimentales con autores como Joseph Schumpeter y Hans Kelper, institucionalistas como autores Robert Dahl, entre otros. Sin embargo, pocos estudios analizan el tema relacionado con los valores y antivalores de la democracia ecuatoriana. Los mismos que como parte integral de una cultura política, específicamente de la cultura cívica de un país, permiten obtener otras perspectivas de análisis para estudiar la democracia y problemas de carácter político, económico y social en el contexto histórico determinado. Gracias. Buenos días. ¿Me ayuda por favor con la otra diapositiva, profesor? Les vamos a hablar sobre las formas de comprensión de la democracia. Tenemos la democracia indirecta o representativa. La democracia representativa, también llamada indirecta, es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante el voto, en elecciones libres y periódicas. Es lo que actualmente nosotros hacemos, en la cual vamos a elegir presidentes, alcaldes, etc. Democracia semidirecta o participativa. Algunos autores también distinguen una tercera categoría intermedia. La democracia indirecta, que suele acompañar atenuando a la democracia indirecta. Por favor, la siguiente diapositiva. La democracia semidirecta o participativa. En la democracia semidirecta, el pueblo se expresa directamente en circunstancias particulares, básicamente a través de 4 mecanismos. El referéndum. El pueblo elige por sí o por no sobre una propuesta. El plebiscito. El pueblo concede o no concede la aprobación final de una norma, constitución, ley o tratado. Iniciativa popular. Por este mecanismo de un grupo de ciudadanos puede proponer la exención o anulación de una ley. Destitución popular. Es la revocación del mandato o recalco. Mediante este procedimiento, los ciudadanos pueden destituir a un representante electo antes de finalizar su periodo. Gracias. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre lo que es la participación ciudadana. La participación ciudadana en Ecuador ha pasado por diferentes momentos, pero se debe mencionar que se empezó a institucionalizar a partir de la Constitución de 1998, y es en la Constitución ecuatoriana del 2008 que se establece la forma sólida, la base jurídica, para impulsar los diferentes mecanismos de participación ciudadana y también la de control social, así como las diferentes instancias que serán las encargadas de que dicha participación sea adecuada a las necesidades de la población ecuatoriana. Además de que el presente artículo expone en primer lugar los criterios jurídicos que dan el fundamento a la participación ciudadana y control social en el Ecuador, para luego mencionar cómo el pueblo ecuatoriano ha hecho uso de ellos en estos últimos años y la situación actual de la participación ciudadana y control social en algunas instituciones públicas. Además de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es conocido como sus siglas de CPCCS, es una entidad autónoma que forma parte y lidera la función de la transparencia y control social de la República del Ecuador, teniendo responsabilidad en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y sobre todo la Superintendencia, ya sea de compañías o comunicaciones, además de también tener influencia en la designación de ciertas autoridades de la función electoral y judicial. Tras la Asamblea Constituyente de 1998 y la caída de Abdalá Bucaram en medio de la presión popular, apareció lo que es la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, con el objetivo de poder representar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.
Este organismo tenía autonomía e independencia económica, política y administrativa. Sus miembros eran seleccionados por diferentes sectores de la sociedad civil y a la vez designados por colegios electorales convocados por el Tribunal Supremo Electoral. Buenos días. Voy a dar la formación y primer planeo de transmisión. Para la llegada de Rafael Correa y la Asamblea Constituyente de 2008, una nueva constitución sería creada y otorgaría una nueva concepción de la estructura del Estado ecuatoriano, que cambia el concepto y contenido de las anteriores 3 poderes tradicionales del Estado, y establece en su lugar 5 funciones del Estado, las cuales son función ejecutiva, función legislativa, función judicial, función de transparencia y control social, y la función electoral. La cuarta función del Estado, según el orden constitucional, integra, fomenta e incentiva la participación ciudadana. En este contexto, y como su avance más importante en materia de participación, la Constitución de la República del Ecuador crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la cual le entregarían los bienes de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. El primer pleno del Consejo electo, mediante concursos de méritos y oposición, en posesión en la Asamblea Nacional, el 18 de marzo de 2010, bajo la nueva forma de elegir a los consejeros por medio de concursos de méritos y oposición efectuados por el Consejo Nacional Electoral, donde se impedía la participación de militares de cualquier partido político. El 18 de marzo de 2010 fue posesionado por la Asamblea Nacional el nuevo pleno constituido por los consejeros principales: A. Marcela Miranda Pérez, Luis Pachala Poma, Tatiana Ordeñana Sierra, a quien reemplazó Hugo Arias Palacio, David Rosero Minda, Mónica Vanega Cedillo, Fernando Cedeño Rivadeneira y Andrea Rivera de Villavicente. El 25 de marzo de 2010, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y a la Ley Orgánica de Participación, la elección se produjo tras una reunión del Pleno del Consejo que duró unos 40 minutos, siendo designados la socióloga Marcela Miranda Pérez y el abogado Fernando Cedeño como presidente y vicepresidente del Consejo respectivamente. Varios opositores, el gobierno de Rafael Correa, argumentaron que el Pleno tenía una mayoría cercana al Ejecutivo, más no miembros o militares oficiales de Alianza País. También acusaron al Pleno de manipular los concursos para favorecer al régimen, llegando a señalar como un deficiente al proceso de selección de autoridades. Gracias. A continuación, mi compañero. El segundo pleno. En el segundo pleno del Consejo en posesión en la Asamblea Nacional, en sesión 341 del Pleno, el 23 de julio del 2015, los consejeros para el periodo del 2015-2020 fueron posesionados en la Asamblea Nacional. Este no estuvo exento de críticas y acusaciones, las cuales aumentarían ante las posibles anomalías en su designación en un concurso realizado por el CNE, que igualmente era criticado por los concursos del anterior pleno. Sus miembros fueron cesados por medio de la consulta popular impulsada por el presidente Lenín Moreno, que efectuó ello por las críticas que tenía el organismo. La consulta dio paso a un pleno de transición del cual se encargaría de evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo cesado, pudiendo terminar anticipadamente sus periodos, encargándose también de organizar concursos públicos de mérito y oposición, a la vez que surgía una nueva forma de designación del Consejo, de participación mediante la elección popular. El tercer pleno dejó sus funciones el 28 de febrero de 2018 tras haber intentado permanecer con una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que terminó sin efecto.
En el tercer pleno, designado bajo la nueva forma de elección mediante votación sin la participación de partidos políticos y con la promoción de los candidatos dirigida desde el Consejo Nacional Electoral, su posición se vio retrasado el resultado de unas difíciles elecciones, donde el ex consejero David Rosero señaló la promoción hecha por Rafael Correa de ciertos candidatos, acusación la cual no tendría efecto finalmente. Finalmente, el 13 de junio de 2019 se dio la posesión del organismo e inmediatamente se indicó que había una división en dos grupos donde se formó una mayoría entre los consejeros. Nuevamente el organismo es acusado de ser cercano a Correa, sumando a esto que este pleno buscaría valorar el trabajo de sus antecesores, pese a que la Corte Constitucional haya indicado que no se puede. Tuárez, a su vez, se ha visto cuestionado por su hoja de vida, que sería falsa, así como su supuesta desafiliación reciente del Partido Socialista. Tras 60 días de dificultades, el 14 de agosto, finalmente la mayoría de Tuárez, Chala y Gómez serían destituidos por la Asamblea Nacional con los votos de la Alianza País, Movimiento Creo, Partido Social Cristiano, Movimiento Suma, entre otros. Y el rechazo de la bancada de la Revolución Ciudadana meses después, en noviembre de 2019, el ex vocal José Tuárez sería detenido por presunto tráfico de influencias, siendo condenado a 5 años de prisión. Gracias. Profe, disculpe, no se escucha. Volver al cauce democrático no fue una tarea sencilla para un país que durante casi una década estuvo gobernado por una seguidilla de dictaduras civiles y militares, para quienes era su voz la ley. Y entonces, volver sería una verdadera reconstrucción y no estuvo exenta de dolores. Era ese un Ecuador de 7 millones de habitantes, pero en el que solo 2 millones votaban. Entre la primera vuelta y la segunda transcurrieron 6 meses, casi un parto, pero al final se terminaría imponiendo un joven político que con 38 años llegaba a la presidencia de la República de un país que a esas alturas sabía de democracia a oídas. La democracia no es perfecta, pero es susceptible de perfeccionamiento. Y por ello siempre será la forma condigna de existencia humana. Maniobras fraudulentas, intentos golpistas, calumnias y hasta el derramamiento de sangre fraterna aparecieron con la pretensión de cerrar el paso de la democracia. Roldós llegó al poder con el respaldo del extinto Partido Concentración de Fuerzas Populares y su compañero de fórmula Osvaldo Hurtado pertenecía a la democracia popular. Sus opositores los identificaron como comunistas, como gente de izquierda. Si se define izquierda entonces como progreso social, como compromiso con los intereses populares, la democracia cristiana es una ideología de izquierda. A nosotros que somos pueblo, nos atacan a los 20 días de gobierno, y a quienes durante 9 años fueron dictadura, se silencia el ataque. Jaime Roldós quiso que su gobierno marcara una diferencia clara con las dictaduras. Quería que la democracia no fuera solo una palabra o una expectativa, pero las cosas no le iban a ser sencillas. ¿Qué es lo que reclaman en el Ecuador de 1978 los moradores
de la mayor parte de los pueblos ecuatorianos, agua, agua. Este es un país que tiene sed de agua y sed de justicia. Las pugnas con un parlamento liderado por su tío político, quien fuera su auspiciante en la lid electoral, marcarían abiertamente su mandato. En la Cámara de Representantes quisieron implementar un reglamento para su operación, pero no existía ley, por ende no se podía reglamentar nada. Pugna de poderes. Pugna de poderes comenzada por esa mayoría parlamentaria que quería mantener sometida a la función ejecutiva del Estado, que el presidente de la República hiciera lo que esa mayoría, de acuerdo a sus arreglos y componendas, quisiera que actuara el presidente. Yo desafío, si el momento se torna oportuno, a aquellos que pretenden sepultar a un gobierno popular y ante el pueblo ecuatoriano. Estoy convencido que en un plebiscito popular le damos 5-1 a los enemigos del pueblo ecuatoriano. Cabalgando en una nube rosada en el firmamento, sueña que es más poderoso que Cassius Clay. Nos desafía un plebiscito. Ojalá, señor, el doctor Roldós meta los pies en el cepo. Pertenece al pueblo del Ecuador. Roldós tenía un discurso certero y de fuego. Recorrió el país entero, iba entregando obras y prometiendo la construcción de otras, convencido de que había que recuperar la dignidad y que para ello desde el poder solo tenía un camino. Nosotros estamos construyendo un país, y este país que lo vamos a construir en democracia tiene que avanzar por el desarrollo económico y tiene que avanzar también por el sendero de la justicia social. Porque queremos probar que no somos pueblo agresor. Roldós, el humanista, apuntó a la protección continental de los derechos humanos. Crea y empuja la llamada Carta de Conducta y logra que mandatarios y cancilleres del Pacto Andino la firmen en la ciudad de Riobamba. La Carta de Conducta lo que significa es que tantos principios que hemos proclamado en materia de derechos humanos puedan comenzar a tener una mecánica de hacerlos factibles. Yo creo que muchos hemos hablado y muchos han hablado acerca de derechos humanos. Lo difícil en esto, como en todo el ordenamiento jurídico, es pasar de la norma escrita a la práctica. Y la Carta de Conducta lo que busca es una práctica. Regímenes de facto, dictaduras que violen los derechos humanos, que atenten contra los principios democráticos, necesariamente están cuestionados en los términos de la Carta de Conducta. Pero el respeto comenzaba desde casa, y en medio de las pugnas y de las manifestaciones que se desarrollaron en el país por la escasez de gasolina y el alza en el precio de los víveres, Roldós dejaba en claro que las cosas se debían manejar de una sola manera. Yo no quiero una prensa amordazada, yo no quiero una república del silencio, yo no quiero la lisonja y el adulo para el error del gobierno. Yo quiero la crítica constructiva. Yo quiero la palabra orientadora porque no me creo infalible, porque no creo que mi gobierno lo sea. Entre enero y febrero de 1981 sobrevenía la invasión peruana y la guerra de Paquilla. Roldós viajó hasta la sede de la Organización de Estados Americanos para exponer la tesis nacional de inaplicabilidad del Protocolo de Río de Janeiro, y en las calles del país encendía un sentimiento de nacionalismo. Esta es la postura ecuatoriana, la postura de un pueblo digno, la postura de un pueblo que quiere la paz, repito. Este pueblo quiere la paz, pero este pueblo quiere una paz de un pueblo erguido, con la mirada en alto, con la cabeza soberbia, porque si esta paz no es posible, este pueblo prefiere la cruz de un cementerio.
pasarían demasiados meses y al país lo golpearía una tragedia. El accidente se suscitó en momentos en que el primer mandatario cumplía con las funciones que le habían sido encomendadas por el pueblo ecuatoriano cuando viajaba a un puesto fronterizo de nuestra patria. El presidente Roldós, su esposa y 7 personas más habían salido desde Quito luego de una ceremonia en la que se condecoró a los combatientes de Paquilla. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial, el Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Todos perdieron la vida cuando la aeronave que tenía como destino la población de Macará se estrelló en el cerro Huaynapungo. Esta tragedia, tan dolorosa para todos los ecuatorianos, debe llevarnos a unirnos aún más en torno a los ideales de democracia, de desarrollo y de justicia social, los mismos que por otra parte fueron estandarte de lucha de Jaime Roldós Aguilera. En la Santa Iglesia Catedral de Guayaquil y pasada las 11 de la mañana de hoy, 25 de mayo, se efectuó una ceremonia especial de honras fúnebres a la pareja presidencial. Hubo funerales de Estado y en el país entero la percepción de que se había esfumado una posibilidad de cambio, que sin embargo no desapareció con el tiempo. Señor presidente y querido amigo, invoco la ayuda de Dios y del pueblo ecuatoriano para continuar. Invoco la ayuda de Dios y del pueblo ecuatoriano para continuar la transformación social y económica iniciada por usted. Adiós, señor presidente. Asumió el poder Osvaldo Hurtado. Cuando vicepresidente recibió el encargo de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, que también fue criticado por los legisladores, y ya como jefe de Estado anunció la toma de medidas de austeridad ante una crisis económica que se acercaba a todo galope. Hay problemas y precisamente una de esas decisiones se orienta a buscar fórmulas eficaces que permitan efectivamente resolver el problema del déficit. Hubo protesta social y un paro empresarial. Durante su gobierno se convirtieron las deudas en dólares de algunos agentes económicos privados contratadas fuera del país en deudas en sucres con el Banco Central. La llamada sucretización de la deuda. Sin embargo, y pese a los problemas por los que atravesó su mandato, Osvaldo Hurtado terminaría su gobierno con un 42% de la población considerando que había sido bueno. Muchos dijeron que el recuerdo de Roldós había pesado en la percepción final. Lo cierto es que este primer ejercicio de poder post-dictadura le había costado sangre, sudor y lágrimas a un país que aprendía a caminar otra vez por el sendero de la democracia. Bueno, interesante, ¿no? Cuéntenme, ¿qué opinan? Sí, bueno, la verdad que a mí entre todos esos presidentes el que más siempre me llama la atención ha sido el último que se nombró, el Ecuador amazónico. Jaime Roldós. Esa frase es que Jaime Roldós. Esa última frase que él dijo se quedó marcada para la historia del Ecuador. Creo que ya tiene como alrededor de 20 años muerto y sigue sonando y se sigue aprendiendo. Eso quedó marcado hasta en los libros de historia. Frases. Hay Ecuador amazónico. Y eso quedó guardado por la eternidad. El Ecuador amazónico es de siempre hasta siempre. El otro es el de Y un paso atrás. Un paso atrás de Sixto Lavallén.
yo no me huevo el de Pérez Cordero cuando era alcalde, son las más recordadas. Hay algunos que intentaron una frase así, pero ninguno, vamos a refundar la patria que dijo alguna vez Lucio, pero ninguno fue trascendental como lo fue en cuanto a la frase, ¿no? Ya con la presidencia será otra cosa, pero en cuanto a la frase, fue Roldós, definitivamente fue el que más se recordará. De ahí, si me preguntan a mí, entre todos los presidentes en los 40 años, el mejor presidente fue Correa, fue el que más obra hizo. Puedes decir que hubo sobreprecio, lo que sea, que no lo has probado, pero ningún otro presidente ha hecho tanta obra, tantas escuelas, tantas hidroeléctricas, tanto como Correa. No es que él tuvo dinero por el petróleo, por lo que sea, pero ninguno hizo tanta obra como lo hizo Correa. Ahora, vamos a ver una cosa, vamos a analizar desde el principio, ¿no? Son 40 años de democracia, son muchas más, pero un espacio de 10 años que hubo la dictadura, creo que fue después del gobierno democrático de Velasco Ibarra, y después un gobierno en que se declaró dictador Velasco Ibarra siendo civil, no siendo militar, y luego vino ya la dictadura de Rodríguez Lara, y luego vino la dictadura del triunvirato. A ver, alce la mano Pelchor y Egas, dígame. No, ya. Ingeniero. ¿Perdón? Ingeniero Pelchor le saluda, buenas tardes. Dígame rapidito que estoy con el resumen. Es que le iba a hacer una pregunta fuera de la clase. Algo breve, no sé si me la puede responder o por mensaje. Dígame rápido. Es sobre la carrera de economía y yo escuché sobre que Lenin había quitado algunas mañas para que la persona que se gradúa como economista ya no salga así, sino que saldría como licenciado. ¿Es cierto eso o es solo un...? Había una intentona de hacer eso ahí porque en otros lados, en México, por ejemplo, no se lo conoce como economista, sino te dicen licenciado en economía, así como ahorita no eres periodista, sino eres licenciado en comunicación social. O sea, se intentó que no seas ingeniero, sino seas licenciado en telemática, por ejemplo, licenciado industrial. ¿Ya? Pero no llegó, eso fue un intento, tengo entendido que no llegó y enhorabuena. Es que los países son distintos, hay países como Chile, por ejemplo, que tú cada 5 años tienes que dar un examen de actitudes para refrendar el título. ¿No? Yo llevo ya 20 años, 21 años de economista y nunca he dado un examen para refrendar mi título, ninguno compañero. Lo tengo un poco más claro porque yo soy docente, pero los que se graduaron y se dedicaron a empresas o dedicaron a trabajar en otra cosa, hay cosas que ni se acuerdan. El otro día un colega me escribió que la hija tenía un examen, que le dio un asesoramiento sobre la crisis bancaria, y leí el asesoramiento, porque yo lo tengo más fresco, porque yo lo doy, ¿no? Ellos pues ya no toparon eso, se dedicaron a empresas, él es exportador, tiene una hacienda bananera, entonces uno cuando se gradúa se aplica a un segmento laboral que a veces no es 100% lo que tú estudiaste, ¿ya? Entonces, por eso que se exigía que cada 5 años en ese país se estudie y se dé un examen para validar el título, para que la gente recuerde y vuelva a estudiar, ¿ya? Pero eso no funcionó, inclusive Correa lo quería hacer, no funcionó, yo creo que hubiera sido muy bueno. Yo no daría 5 años, yo daría 10 años. Cada 10 años se dé un examen, los economistas, los ingenieros, los médicos, estudiemos un curso de 6 meses, puede ser virtual, y se dé un examen para validar el título. Si no lo da, pues simplemente sigue siendo economista, pero no está validado para que ejerza. Por ejemplo, abogado, por ejemplo, no está validado para que ejerza porque no pasaste el examen o no lo diste. Pero eso no se dio aquí, eso se tenía en mente, pero no se dio como hay en otros países. Por ejemplo, en Colombia también hay examen de ingreso para las universidades. Y eso no es nuevo. Por eso cuando este presidente ofreció quitar el CNESID, ya sabíamos, los que no votamos por él, sabíamos que no iba a cumplir y de hecho no cumplió. Porque él ofreció algo por popularidad, porque los jóvenes voten, y como son volubles, dijeron, ya no voy a dar examen. Y no se ha eliminado el CNESID, no se ha eliminado el examen. Se lo cambió, se puso, eso es forma. Pero sigue habiendo examen. ¿Y está bien que haya examen? Por supuesto que está bien. Mis padres entraron con examen de ingreso. Mis abuelos entraron con examen de ingreso a la universidad. Ellos tenían que hacer examen de ingreso. ¿Por qué? Porque así es. En otros países es lo mismo, esa es la calidad que mejora. Que el sistema hay que mejorarlo, por supuesto.
Pero que hay examen de ingreso, debe haber examen de ingreso, por supuesto. Eso, como un paréntesis a lo que me preguntó. Bueno, repito. Gracias, ingeniera. Muy amable. De nada, regresando al tema de la dictadura. La dictadura hubo el Rodríguez Lara, después de Velasco Ibarra, como general, y luego vino un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Cuando son 3 presidentes, uno por cada rama. Era uno por el jefe del Comando Conjunto, el jefe de las Fuerzas Armadas de la FAE, el jefe de la Marina y el jefe del Ejército. Los 3 son los presidentes. Por eso se llamaba triunvirato. ¿Ya? Y terminó ese triunvirato en el 79 con las elecciones en el 78. Y el 79 cuando el 79 asumió Roldós, Jaime Roldós Aguilera, un joven abogado. Bueno, mi mamá fue compañera de él en la universidad. Lo conoció, visitó mi casa, bueno, la casa de mi mamá en esa época. Yo nací en el 74. Pero ellos cuando eran estudiantes conocían inclusive a la esposa, Marta, en paz descanse, Marta, en paz descanse Roldós, que eran muy buenas personas, y era un hombre muy brillante, decía mi mamá. Pero tenía muy buenas ideas, muy buenas intenciones, pero tuvo un accidente que se dijo después que fue la CIA, porque no quería someterse a los intereses de Estados Unidos, pero bueno, eso ya lo dice la historia, lo dice la leyenda, nunca se probó. Luego de que llegó Roldós, que no alcanzó a gobernar más de, creo que fueron 2 años, 79 al 81, y atravesó por un conflicto bélico en Paquilla, vino Osvaldo Hurtado, que lo que más se le reclama es la sucretización de la deuda. ¿Qué significa la sucretización? Que en esa época los grandes ricos, los grupos de poder tenían deudas en dólares, y siempre al tener tu sucre, moneda nacional, y tener dólares, si tú debías $10 al tipo de cambio de 5 sucres, tenías de deuda 50 sucres. Pero si el tipo de cambio cambiaba de 5 a 10, 10 por 10, 100, ya tenías $100 de deuda. Si el tipo de cambio cambiaba a $20, a 20 sucres, $1, ya no debías 10, sino debías 20 por 10, $200. O sea, cada vez que el tipo de cambio aumentaba tu deuda en dólares. Tu deuda en sucres, el monto en dólares. Entonces, eso te hacía la deuda impagable para los empresarios. Entonces, como tuvieron poder político, convencieron al presidente que lo financie, y el presidente asumió la deuda, el Estado asumió la deuda en dólares y se la compró en sucres, al tipo de cambio en el momento. Vamos a suponer que estaba en $10, en 10 sucres $1. Entonces, eran $10 de deuda por 10 sucres a 100 sucres. Después el tipo de cambio cambiaba, no importaba que cambiara porque ya estaba sucretizada la deuda. Ya tenían que pagarla solo en sucres, no aumentaba la deuda porque ya no estaba en dólares, estaba en sucres. Y el Estado le tocó pagar en dólares a los acreedores internacionales. Pero ¿por qué es malo? Porque es un grupo, no es todo el Ecuador. Y en cambio el Ecuador sí pagó porque es el presupuesto del Estado. Entonces eso es lo que más se le reclama a Juan Hurtado. Luego de eso vino León Férez Cordero, me acuerdo con Plan Techo de Empleo. Me acuerdo que estaba muy pequeño, yo cantaba de pequeño la canción. Como decía, hay que encontrar la solución para poder salvar el Ecuador, y el hombre que pueda hacerlo es León Férez Cordero. Esa era la musiquita. Y como no era peladito, no entendía, y simplemente pues yo no votaba, votaron mis padres, y bueno, ganó León Férez Cordero. Lo que más se le reclama a León Férez Cordero, que hubo una segunda sucretización, otro grupo de empresarios que se le cambió de dólares a sucre la deuda, y también que, bueno, eso fue un accidente que se rompió ¿cómo se llama? El oleoducto, porque hubo un terremoto, porque tomó medidas de austeridad y porque tuvo un aspecto preponderante en un secuestro que le hicieron unos comandos militares de Taura. Luego de Pérez Cordero vino Borja, al que no le cambió la banda al Pérez Cordero por pica política. Borja estuvo del 88 al 92, no me equivoco. Y en el 93 llegó Sisto Bramayén, cuyo, bueno, lo más destacado de Borja fue las microdevaluaciones, que eran pequeñas devaluaciones del sucre con respecto al dólar para poder controlar la inflación. Hasta cierto punto la controló. Pérez Cordero dejó alta la inflación también. Estaba cerca del 88% en esa época. Bien, en sucre, ¿no? Luego vino Sixto. Lo más preponderante de Sixto fue el caso del vicepresidente Alberto Bajic, que huyó del país
con un problema de gastos reservados. Gastos reservados era una cuenta de la vicepresidencia donde pagaba cosas personales y no cosas de la presidencia. Entonces eso se le descubrió, se le habló de peculado, se le hizo juicio. Años después lo perdonaron y regresó y ahora está aquí en el país defendiendo a la banca. Por ahí lo ven ahí salir en televisión de vez en cuando. Pero él estuvo acusado de corrupción, uno de los casos más sonados de la época. También Isidro Ballén fue el presidente que enfrentó el ataque de Perú en el CENEPA, el famoso ni un paso atrás. Esa es otra frase también famosa, ni un paso atrás. Yo me acuerdo como anécdota que en el 95 me llamaron para ir como primer organización naval, era teniente de reserva, me llamaron para que esté listo, me presente al colegio a registrarme nada más. Bueno, nunca llegó a mayores, gracias a Dios, nunca llegamos a una guerra total, pero había una tensión muy fuerte. Yo estaba en la universidad, me acuerdo, cuando llego a mi casa, mi mamá llorando, que me habían llamado por eso ahí. Pero bueno, como anécdota. No pasó mayores, gracias a Dios se firmó la paz y no nos fuimos a la guerra total en ese año del CENEP. Luego de Cito de Ramayén vino el presidente Abdalá Bucaram, que tuvo 5 meses, como ven en el video, 5 meses, 25 días, fue derrocado. La propuesta más importante que hizo, que no la pudo llevar a cabo, era la convertibilidad, que hubiera perjudicado a la banca, por eso es que la banca no apoyó y lo derrocó a Bucaram, porque la convertibilidad hubiera adelantado a la dolarización. La convertibilidad es algo parecido a la dolarización, y si lo hubieran hecho en el año que Bucaram lo propuso, en el 96, nos hubiéramos evitado la crisis del 99-2000, muy posiblemente, porque la banca no podía haber hecho lo que hizo después la banca. Y me olvidaba, en Cito de Ramayén también, en esa época el presidente de la Junta Monetaria era Guillermo Lasso, que aprobaron esa Junta Monetaria la desregularización de la banca. O sea, que significa que la banca puede hacer lo que sea. A partir de ese año, fue en el 94, aprobaron eso, la banca tuvo libertad de hacer lo que le da la gana, y eso redundó luego en el 98, en el periodo bancario, 99, 2000, con la dolarización. Bueno, luego de que fue derrocado Abdalá Bucaram, le correspondía a Rosalía Arteaga la presidencia, pero como en el Congreso estaba pactado los socialcristianos con la democracia popular y la izquierda democrática, ellos no quisieron que sea Rosalía, que era la misma línea política de Abdalá, querían tomarse el poder y pusieron a Fabián Alarcón, que era el presidente del Congreso. Él estuvo 1 año y pico gobernando, hizo una consulta para legitimar su mandato, y luego pues vino Yamil Maguad, que había sido alcalde de Quito, había hecho una gestión aceptable, y llegó con mucha esperanza, pero llegó apoyado por la banca. En el gobierno de Yamil Maguad gobernó mucho banquero. Fue ministro, el superministro de Economía fue Guillermo Lasso, y otros banqueros de la época estuvieron en los puestos principales de Maguad. Ahí se dio el feriado bancario, que el feriado bancario era simplemente cuando tú ibas a tu banco a pedirle el dinero y no te lo daban porque estaba de vacaciones en el banco. Estuvo cerrado 1 semana, primero un día supuestamente, después 1 semana, el banco, porque significaba que la banca no tenía la plata para darte o devolverte tus depósitos, porque el sucre se había devaluado mucho. El sucre, yo me acuerdo que estaba en 4.000 sucres con la época de Abdalá, 4.000 sucres $1, después estaba en 5.000, después estaba en 6.000, después estaba en 8.000, en 10.000, en 11.000. Yo me acuerdo con mi primer sueldo, creo que fue en el 98, de ayudante cátedra, me pagaban con 300.000 sucres, sí, 300.000 sucres, que vendría a ser algo así como, estaba a 10.000, a 11.000 sucres, era como $30. Enseguida lo cambié a dólares, porque la gente no quería tener sucre, quería enseguida comprar dólares, porque no confiaba, había una inestabilidad increíble en esa época. Se evaluó, el sucre llegó a estar hasta en 28.000 sucres $1, el dólar, perdón, llegó a estar a 28.000 sucres $1, y se dolarizó en 25.000 sucres $1. ¿Cuál fue uno de los pecados o de los problemas que trajo eso? Una, la peor crisis financiera que tuvimos. 2, los bancos que quebraron. Y 3, que muchos depósitos de las personas se pulverizaron. Aquí por política la prensa dijo en la campaña pasada que la dolarización es algo muy bueno, pero fue un costo muy alto. Si tú tenías en esa época 100.000 sucres al tipo de cambio de 10.000 sucres $1, ¿cuántos dólares eran? 100.000 para 10.000 era $10. Tenías $10 en tu bolsillo. Pero si devaluaste a 25.000,
Ya 100.000 sucres no eran $10. 25.000 tipo de cambio. 100.000 sucres eran $4. O sea que de 10 pasaste a $4. Perdiste $6. Eso es lo que pulverizó. Si Maguad hubiera dolarizado un poco antes, hubiéramos perdido menos plata. Al dolarizarlo a 25.000, se nos comió. Los grandes dineros, los grandes empresarios, los grandes políticos, no voy a decir los nombres, pero siguen mucho más ricos. ¿Qué hicieron ellos? A tiempo lograron cambiar sus sucres a dólares. Pero las personas que no alcanzamos a cambiar, las personas que no alcanzamos o que no tuvimos la información a tiempo de cambiar las cuentas en sucres a cuentas en dólares, se nos comió el dinero. Yo le digo, si usted tenía 100.000 sucres, que el tipo de cambio de 10.000 era $10, cuando se dolarizó a 25.000 sucres $1, ya no tenía 10.000. Ya no tenías, perdón, $10. Si tenías 100.000, tenías $4. 100.000 para 25.000, 4. Tenías $4. O sea que de 10 pasaste a $4. Se te consumió la banca, el feriado, $6. Eso es una de las cosas más negativas que pasó. Y aparte, pues esa crisis redundó en que mucha gente salga del país. Y dice que emigraron alrededor de 1 millón de ecuatorianos a Italia, a España y a Estados Unidos por la crisis financiera y la crisis que tuvimos en ese año. Debido a esa crisis, hubo un levantamiento indígena, hubo un triunvirato por el Jaime Vargas, que era el presidente de la CONAIE, con Lucio Gutiérrez, un coronel que se sublevó, y Héctor Solórzano, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso duró un día, duró horas, y lograron presionarlos para que dejen posicionarse al vicepresidente, como él correspondía. Derrocaron a Maguad y lo pusieron al vicepresidente Gustavo Nova, que para descanse. Gustavo Nova gobernó y luego dio paso a Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez, una de las cosas más destacadas que hizo fue la llamada Pichicorte, que descabezó a los funcionarios de la Corte de esa época, puso nuevos funcionarios y trajo a Galán, anuló como era su aliado político, le anuló los juicios, y eso pues hizo que los opositores a Galán, los opositores de Lucio, pues le hagan el levantamiento indígena y lo derroquen. También Lucio Gutiérrez llegó como alguien de izquierda con los indígenas y luego los traicionó y se alió con Estados Unidos, ¿no? En este caso Estados Unidos el malito de la película en todos esos años y hasta ahora. Luego de eso vino lo derrocaron. Ustedes vieran a los políticos que estuvieron en ese derrocamiento, en ese congreso. Los invito a que investiguen y miren esos políticos quiénes son ahora, que se dicen demócratas. Luego del derrocamiento de Lucio, vino el vicepresidente que lo subieron, Alfredo Palacios, y luego a Alfredo Palacios llegó Rafael Correa Delgado, presidente constitucional desde el año 2007 hasta el año 2017, en que hubo un gran desarrollo del gasto público, un gran desarrollo de obras. Antes de Correa no había las obras, las escuelas del milenio, no existían las escuelas del milenio, no existían las hidroeléctricas, había una sola hidroeléctrica, habían apagones desde la época de Sixto. Apagones, y ahí me acuerdo que decíamos la hora Sixto, que les tocó adelantar la hora para llegar más temprano al trabajo y no prender la luz, porque había horas de apagones en la noche. Ya, eso pasó en el 95, 96, y pasó después en el 2007, cuando llegó Correa. Entonces empezó a construir las hidroeléctricas y ahora no tenemos apagones. Gracias a que había una que era Paute, ahora hay 2 hidroeléctricas creadas por Correa, y tenemos ahora suficiente electricidad que inclusive hasta exportamos. Luego de Correa y algunos otros éxitos, entre ellos la Constitución de 2008, que es la que está actualmente, tenemos en el 2017 que llegó, ya se me olvidó, Lenín Moreno, que llegó como socialista, traicionó a los socialistas, traicionó a Correa, se unió a Lasso, se unió a Nebot y formó una nueva mayoría en la Asamblea, virando de ser socialista a ser neoliberal y aplicando medidas neoliberales. Por eso es que, así como los gobiernos de los 90, vimos en el 2019 la gente en las calles tratando de derrocarlo porque subió el precio de los combustibles. Y luego de Lenín Moreno, actualmente por el presidente que es Guillermo Lasso. Dígame. Dígame rápido que estamos con tiempo. Yo tengo una pregunta. Dígame. Bueno, de hecho 2.
Sí, ya estoy consciente. Primero, en la década de Correa, todos sabemos que fue uno de los grandes desembolsos del país. Y esa fue una cosa, una acotación. Y segundo, que por qué tanto atacan a los banqueros y que todos sabemos que la gran mayoría que da trabajo a la gente es el sector privado. Y como se llama, los banqueros son los que más llevan al país porque el gobierno darle trabajo a todo el mundo, no lo puede. Ahora apenas el 20% de la población activa, eso salió en las noticias ayer. Eso fue el 20%, hasta menos, así que no me equivoco. Rapidito porque estamos con tiempo. No sé por qué rayan tanto a los banqueros y a las personas que... Yo le invito a que usted revise el solo eso. Investigue el periodo bancario, quiénes fueron los culpables, quiénes fueron los ministros de Yamil Maguad, quiénes fue Ana Lucía Armijos, presidenta, ella fue ministra de Economía, si no me equivoco, fue jefa de la Junta Monetaria. Sí, pero Correa estuvo 10 años para meterlo a la cárcel y no pudo. Eso es lo que le dicen a usted. 10 años estuvo Correa. Usted me está metiendo ahorita en la política. No meta Correa. Me está preguntando sobre los banqueros. ¿Usted es banquero o usted quiere un banquero? ¿Le da un beneficio a usted a los banqueros? Eso es publicidad de los banqueros para lavar todo lo que hicieron. Yo le estoy diciendo que investigue. No me crea a mí. Yo viví. A mí no me lo contó nadie. Yo lo viví. ¿Qué hicieron los banqueros? Los banqueros no son santos. Ellos quebraron bancos. Banco Continental quebrado. Banco Filambanco quebrado. Banco de la Previsora quebrado. Banco de la Producción quebrado. Ellos quebraron la banca. Por ellos nos dolarizaron. Muchas personas perdieron sus ahorros. Mi mamá, la aportación de ella, el seguro social, de tener varios miles de sucres, pasó a tener centavos de dólar. Porque eso quedó en sucres y al pasarlo de 20 a 25.000 sucres un dólar, de ser 300.000 sucres pasó a ser centavos de dólar. ¿Ya? Ese fue el costo. Que no te lo digan porque ahora gobiernan los banqueros es otra cosa. Que la prensa los alabe, no, profesor. Que les lave a los jóvenes, les lave el cerebro, la mente, de que los banqueros son los buenos. Pero yo te invito a que investigues. No me creas a mí. Investiga. ¿Qué hicieron los banqueros en los años 90? Investiga. ¿Cuáles fueron los banqueros? Sí, profesor, pero es que una pregunta. En la banca pero no, ¿por qué? O sea, Leo, pero ¿por qué? La banca da después del feriado bancario pasaron 2 gobiernos, 3 gobiernos. Un solo gobierno. Y ninguno pudo acusar, bueno, en este caso, a Lazo ahorita como el que más suena. A ver. Nunca lo acusaron. ¿Por qué nunca lo metieron a la cárcel? Porque él puede estar libre en el país. Yo no estoy diciendo Lazo. O sea, eso, vamos. Porque dice que, bueno, él es el que está defendiendo a un político. Yo estoy diciéndole cómo son los banqueros. Si usted no me cree... ¿Por qué Correa anda huido del país y no da la cara si él no ha hecho nada? ¿Quién? Digo, Correa. A ver, yo no estoy hablando... ¿Por qué meta Correa? Estoy hablando de los banqueros. ¿Por qué para defender un banquero o los banqueros usted mete a Correa? Yo le puedo decir que Correa está perseguido político por Lenín Moreno. Pero dígame los banqueros, ¿qué banco no quebró? ¿Quebró Finanbanco o no quebró? ¿Quebró Banco Continental o no quebró? ¿Quebró Finanbanco o no quebró Finanbanco? ¿Quebró Banco de la Previsora o no quebró? ¿Banco Popular quebró o no quebró? Entonces cojan al mayor banquero que está como presidente ahorita. Yo no estoy diciendo este presidente, yo estoy diciendo lo que pasó en los 90 y por qué los banqueros nos quebraron. Si usted quiere adorar a los banqueros, quiere apoyar a un banquero, pues apóyelo. Solamente vea la historia de lo que pasó. Los que vivimos eso, lo que a mí no me lo contaron, yo lo viví, yo perdí también plata. Fue producto y culpa de los banqueros. Todos están cortados de la misma tijera. Todos lo único que quieren es coger plata y huir del país. Eso es lo que consigue uno como presidente, nada más en este país, menos es así. Si alguien quiere ponerlo de hacer lo que son horas santos, que son lo más, usted puede hacerlo, pero a mí no me van a decir que yo lo ponga como santo a los banqueros. Porque los banqueros fueron culpables de lo que pasó en los años 90, a finales del año 90, y por qué nos dolarizaron. Esa es la realidad. Si no me cree a mí, investigue. Ingeniero, ¿le puedo explicar algo? Los banqueros no son así, los no banqueros son diferentes, pero en esa época, esos bancos quebraron por eso. Bien, vamos a verlo ahí porque estamos con el tiempo, no hemos pasado, no quiero tampoco... Sí, ingeniero. Era por lo de la asistencia, el señor Paneso. Les quiero, no alcanzó el tiempo. Escribe a mi secretaria para que me escriba, bueno, la redundancia, para que me mande su nombre y le pueda poner asistencia. A ver, solamente para darle 2 cositas antes de cerrar, porque estamos con el tiempo, niños. Tienen que terminar las tareas, por favor. Ya la unidad 2 tiene que estar en estos días, el video 3, y la tarea 2, que no se olvidan. Y el glosario, a partir del 10, a partir del sábado, el domingo, yo ya empiezo a calificar lo que es el glosario. Si no lo tienen listo,
no van a tener nota. Verán que les estoy diciendo con tiempo. Tienen todavía hoy día, mañana y pasado. Estamos jueves, ¿no? Ya, y pasado para usted terminar el glosario. Y no se olvide que tiene que ser palabra, significado y el enlace, la fuente donde usted sacaba la información. ¿Listo? Nada más. Profe, una pregunta. En la plataforma hay para el día sábado un cuestionario. ¿Ese hay que resolverlo? No, es el cuestionario desde el examen, pero la fecha la voy a cambiar porque no está bien esa fecha. Ah, ya, ok. Yo no hago lecciones, no hago cuestionarios, yo pongo directamente el examen. Ya la voy a revisar porque no he tenido tiempo, pero tranquilos con eso. Listo, niños, un placer. Tengan un lindo... Dígame. Lo que pasa es que todavía no terminamos la unidad 2 y ya tenemos que hacer el video 3. Recién terminamos la unidad 2. Es que la unidad 2 la terminamos la próxima semana. ¿Y cuándo lo voy a mandar el video? ¿El día del examen? No, o sea, no lo digo para el día del examen, sino que como la otra semana todavía no es la semana de examen, entonces por eso le preguntaba. Pues yo le digo, hoy día, si usted ha visto, como le dice, cualquier tema de la unidad 2, si no quiere hacer un tema que toca la próxima semana, haga los temas que hicimos hoy día. No hay drama, no hay problema. Y listo, gracias. Pero si quiere, usted puede hacer el tema la próxima semana, es una investigación que se le manda con el video. ¿Ya? Listo, niños. No hay tiempo, se nos fue muy corto la hora. Podemos conversar en la próxima clase. Niños, un placer. Tengan un lindo jueves. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Un abrazo, un lindo fin de semana. Y que gane mañana, pero el sábado. Nos vemos. Pasen bien.